Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una coproducción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el Canal 15 UCR. Hoy quisimos tocar un tema que ha estado en boga efectivamente a partir del 30 de agosto, que oficialmente el ejército estadounidense retiró sus últimas tropas destacadas en Afganistán después de casi 20 años de guerra y ocupación, que termina con muchas dudas sobre la estrategia utilizada por Estados Unidos y sobre el retorno al poder de los talibanes. Por eso acá en Sobre la Mesa vamos a estar conversando con Valeria Rodríguez Quesada. Ella es internacionalista e investigadora del Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte. Hola. Hola, muchas gracias por la invitación, Marcela. Y también con Javier Johanning, investigador del CIEP, del Observatorio de la Política Internacional y del Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte. Un placer estar por acá, muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Bueno, para iniciar vamos a ver la cápsula que nos prepararon. Javier, como bien vimos en la cápsula, este es un conflicto, ¿verdad?, que es histórico, que tiene, digamos, muchas aristas. Tal vez podríamos empezar con ubicar geográficamente a Afganistán, no solo en función de su ubicación espacial, sino también con respecto a los recursos que posee, por qué es, digamos, tan importante geoestratégicamente, ¿verdad? Y podríamos como iniciar con esto. Claro, Afganistán se ubica es un país del Asia Central y es un país estratégico del Asia Central, ya que el terreno de estos países es, por así decirlo, muy quebrado, por lo que cualquier comunicación entre el sur de Asia con el norte de Asia, es decir, con Rusia, o el este de Asia, China, Corea, Japón, con el continente en miras de tener comunicaciones con
Medio Oriente o incluso llegar a Europa, tienen que prácticamente pasar por dos vías. O el norte por Rusia, ¿verdad?, que tiene que pasar también por Turkmenistán, o más al sur por Afganistán. Afganistán se dice, dentro de una lógica de geopolítica clásica, que es la puerta a el Asia Central. Y cualquier potencia que quiera pues realmente administrar estos recursos, adquirir estos recursos o utilizar el país como ruta de paso, va a necesitar pues precisamente el control de su territorio. Esto, además de que tiene importantes recursos minerales, se ha descubierto recientemente que tiene más de 1.400.000 toneladas de minerales de las llamadas tierras raras, entre ellas una de las más preciadas ahorita, que es el litio. Tiene importantes recursos como el cobre, tiene también importantes recursos de gas natural y petróleo. Pero más allá de eso, Afganistán en este momento, ya luego de la retirada de Estados Unidos, se podría decir que es muy codiciado porque los países de Asia Central, que son pues, plenos en recursos, con baja población, ofrecen un suministro energético que los países del sur de Asia, India, Pakistán, Bangladesh, etcétera, necesitan y tienen que necesariamente pasar por Afganistán. Y esto es lo que ha hecho que muchas potencias interesadas en estos proyectos pues tengan intereses. Claro. Y Valeria, más allá de lo geoestratégico, como país, ¿cómo podríamos caracterizar a Afganistán desde el punto de vista social, económico? ¿Qué tipo de sociedad es? Ok. Bueno, Afganistán, por las 4 décadas de conflicto que ya señalábamos también desde la cápsula, pero contextualizando un poco, por la invasión soviética, luego por la invasión estadounidense, por una guerra civil que sucede entre el año 92 y el año 96, es un país que se encuentra en una crisis humanitaria y que esta crisis no es reciente, esta crisis lleva ya varias décadas. Sobre el índice de desarrollo humano, por ejemplo, cuando lo calculamos y entendemos que se contabilizan 180 países, Afganistán se encuentra en el número 170. Es un país en crisis, una crisis de hambruna, con ciertas provincias que se encuentran en un nivel de desnutrición bastante preocupante para los niños y niñas, con problemas de salud estructurales, con problemas de producción y de soberanía alimentaria. Por ejemplo, podemos referirnos a que Afganistán es el principal productor de opio del mundo y este negocio, que es multimillonario, sustituye las posibilidades de consolidar otra agricultura. Entonces hay regiones altamente dependientes del opio. El opio también es algo geoestratégico en el sentido de que hay 4 rutas que salen desde Afganistán, que van hacia Europa, que pasan por Irán, pasan por Pakistán y que permiten garantizar el abastecimiento global de opio. Entonces, en general se trata de un país con problemas estructurales, con una sociedad muy fragmentada por 4 décadas de conflicto y con pocas posibilidades de desarrollo. Y Valeria, con la caída, digamos, del régimen talibán la vez pasada, ¿qué tipo de sistema de gobierno fue el que se implantó en Afganistán y cuál es el que ahora los talibanes plantean implantar? Desde la caída del talibán, producto de la invasión de las tropas estadounidenses y de la OTAN, lo que se hace es promulgar una nueva constitución en el año 2004. Esta constitución garantiza una serie de derechos, el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, derechos civiles y políticos, digamos, que se reconocen desde Occidente, pero que falla en hacer ejecutivos esos derechos. Entonces se trata de un sistema democrático donde todas las personas pueden votar, pero que en la práctica tiene muchísimas dificultades, que su consolidación no ha sido posible, que elección tras elección y cada 4 años vemos dificultades porque la presidencia tiene muy concentrado el poder y eso significa que obtener la presidencia es obtener un botín que todas las etnias y todos los grupos políticos buscan. Entonces, aunque se trata de un Estado democrático donde formalmente se establecen ciertas libertades, ciertos derechos, no son derechos que realmente se hagan patentes, digamos, para las poblaciones del territorio. Y Javier, ya Valeria un poco nos hizo la introducción y también en la cápsula con respecto a cómo es, ¿verdad?, que inicia el conflicto, que además es de larga data, pero sería importante que usted nos comente efectivamente cómo es que inicia todo este conflicto en Afganistán y qué es lo que ha sucedido que nos tiene hoy acá precisamente hablando de este país.
Claro, bueno, los antecedentes del conflicto se remontan al llamado Gran Juego entre el Imperio zarista de Rusia y el Imperio británico. Rusia quería llegar al Océano Índico desde el norte y el Imperio británico pues buscaba consolidar su zona de influencia en el subcontinente indio. Esto hace que acuerden como una zona de colchón Afganistán, ¿verdad? Esto hace que pues tenga importantes precedentes, se sienta en este territorio una monarquía que pues luego de un golpe de Estado en los 70 se convierte en una república por Muhammad Daud Khan y luego pues sucede la invasión de la URSS como vimos en la cápsula. Durante la invasión de la URSS, Pakistán y el Servicio de Inteligencia pakistaní, junto con Arabia Saudita y varios países de Occidente, entre ellos Estados Unidos, empiezan a financiar una oposición musulmana que se llama los Mujahedin. Los Mujahedin son guerreros de la libertad, así se denominan, y entre ellos hay muchas facciones. Dentro de estas hay incluso facciones chiíes y facciones sunnis, ¿verdad? Además de las divisiones étnicas. Logran el retiro, ¿verdad?, de las tropas soviéticas y luego hay una cruenta guerra civil entre las facciones en las que en el 94 va a aparecer los llamados talibán. Los talibán, que significa pues estudiante de la madrasa, por ponerlo de alguna forma, van a tener un claro apoyo pakistaní y en muy poco tiempo logran el control del territorio para hacerse con el gobierno en el 96. Pero no van a controlar todo el territorio de Afganistán. De hecho, en el 98 se calcula que controlan el 90% del territorio. Y en esto, pues suceden en el 2001 los ataques a las Torres Gemelas. Se dice que Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, estaba en Afganistán cuando Estados Unidos logra su asesinato por parte de fuerzas especiales. Realmente se ubica en Pakistán. Igual con Hamza Bin Laden, su hijo, que es su sucesor, en Al-Qaeda sucede exactamente lo mismo. Y con esto, entonces, ya con la ocupación de las fuerzas de la OTAN y de Estados Unidos en el territorio, sucede un juego geopolítico muy interesante de ver a Pakistán, como diría el general Zia-ul-Haq, que lideró este país, correr con la liebre y cazar con los lobos. Ayudar a Estados Unidos, pero también utilizar parte de la ayuda financiera de Estados Unidos contra Estados Unidos a partir del financiamiento de los talibán. Y China, Rusia, entre otros países, incluso los mismos aliados estadounidenses como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, han tenido lazos con los talibanes durante el proceso de ocupación. Esto entonces ocasionó que hubiera pues no hubiera realmente un logro estratégico de eliminar, ¿verdad?, en parte a los talibanes, algo que ni siquiera Estados Unidos buscaba, porque lo que buscaba realmente era eliminar a Al-Qaeda y luego la invasión que sucedió, ¿verdad?, en el 2003 de Irak. Entonces esto dejó como un vacío y le permitió a los talibanes reconfigurarse con mucha fuerza y, si no me equivoco, a partir del 2006, pues remontar y pues ya sabemos lo que ha sucedido, que con el 30 de agosto la retirada estadounidense y el gobierno talibán. Claro, vamos a volver precisamente con quiénes son los talibanes. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a una pausa y ya regresamos. Los talibanes surgieron en el norte de Pakistán y en el sur de Afganistán en 1990. La palabra viene del idioma pashto y su traducción literal es estudiantes. Son estudiantes porque surgieron de seminarios religiosos que enseñaban un islam sunita extremista. Lograron conseguir el control luego de que las fuerzas mujahidín se fraccionaran por el poder entre 1994 y 1995. Los talibanes prometieron poner los valores islámicos y la lucha contra la corrupción por delante. Sin embargo, la promesa de paz se convirtió en prohibiciones para las mujeres. Se les negó el estudio y el trabajo y además se les obligó a utilizar velo y no salir solas. En 1996 declaran un estado emirato, imponiendo la interpretación extremista del Corán. También dejaron en claro que otras religiones no serían toleradas. Los militares controlaban la vida diaria en las calles. Todo esto lo reforzaban con ejecuciones públicas y amputaciones.
para 1998 tenían bajo su control alrededor del 90% de Afganistán. Tras su caída en 2001, los talibanes empezaron a formarse como una guerrilla insurgente. En agosto de este año, luego de la retirada de las tropas estadounidenses y la huida del gobierno afgano, los talibanes han recuperado el poder y esto ha provocado que muchas personas intenten huir del país. Valeria, si bien la cápsula nos explica un poco qué son los talibanes, podríamos profundizar efectivamente sobre qué son, ¿verdad? ¿Por qué vuelven a ser noticia y cómo era, digamos, la vida en la primera vez que estuvieron en el poder? Claro. Bueno, primero es importante entender el contexto donde nacen, que como lo explicaba la cápsula, la mayoría se crían, y muchos adolescentes y niños se crían en madrazas y en campos de refugiados. Madrazas son escuelas de formación teológica islámica en Pakistán. Son expulsados de su territorio en medio de una guerra civil, en medio de conflictos a lo interno, y se trataba de hombres y niños que nunca vieron a su país en paz, que nunca vieron a su país estable, y por eso el deseo también de controlar su país y el deseo de retornar, ¿verdad?, bajo una visión muy específica. Y acá es importante también remitirnos a cuál visión es esta, porque a veces se entiende al Islam como monolítico y se entiende que son sencillamente musulmanes. Y en realidad los talibán son muchísimo más que eso. Como lo decía la cápsula, ellos son de etnia pashtun, la mayoría de talibanes provienen de la etnia pashtun, y el Pashtunwali, que es el código de conducta, es el que determina en mayor medida el comportamiento y las interpretaciones que tienen los talibanes sobre la teología islámica. Entonces son una serie de comportamientos, algunos de ellos machistas, algunos de ellos misóginos, que inciden sobre su visión de mundo y que además tocan con otras interpretaciones islámicas como el Islam neobandí, como el Islam wahabita, promovido desde Arabia Saudí, y que con estos apoyos dirigidos también hacia los talibanes toma contacto con estas otras doctrinas. Entonces, esta es más o menos la visión de los talibanes. Luego, una vez que llegan al poder, imponen esta visión de mundo e imponen una serie de restricciones sobre las mujeres principalmente, pero sobre toda la población en general. Los hombres también fueron víctimas de los talibanes en su momento. Y entre las vejaciones que podemos hablar es tratos crueles, inhumanos y degradantes, la tortura, las prohibiciones, digamos, respecto de la libertad de movimiento, respecto de la libertad de imagen, entre otras. Entonces, eso es lo que hacen, digamos, en ese momento imponen su visión de mundo, pero no podemos decir y afirmar que esa visión permanece incólume después de 20 años. Entonces, todavía son muchísimas incógnitas sobre cuáles van a ser las nuevas prohibiciones de los talibanes para ahorita del retorno. Claro, y Javier, en este momento, digamos, en este contexto, el presidente Ghani abandonó el poder, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahora con la institucionalidad afgana? ¿Qué pasó con el ejército, que se supone que en 20 años Estados Unidos los estuvo preparando para que en su retirada pudieran asumir ese liderazgo? Claro, bueno, eso es, creo, una de las grandes incógnitas que tenemos en el contexto actual. La toma de poder pues es muy reciente, ¿verdad? Y eso no significa que tengan todo el control sobre el territorio. Tienen esferas de influencia dentro de ciertos territorios, más no todo el control, pero sí controlan la mayoría del territorio. En cuanto a la institucionalidad, bueno, sabemos que no saben muy bien cómo es que funciona el Estado afgano que creó la ocupación desde el 2001. Pensaban, por ejemplo, el anterior presidente del Banco Central, pensaban que las reservas del Banco Central se encontraban en el territorio físicamente, cuando realmente pues, son líquidas y la mayoría pues, están en la Reserva Federal de los Estados Unidos, más de 9.000 millones de dólares congelados por parte de Estados Unidos. Sabemos que en este sentido están tratando de darle como algún tipo de sentido a ese rompecabezas que se convirtió el Estado afgano, y entre ellos son pues las fuerzas de seguridad. Estas fuerzas de seguridad, tanto la policía como el ejército afgano, que fueron a lo largo de estas 2 décadas de ocupación, tuvieron un gasto de un 88.000 millones de dólares, ¿verdad? Bueno, lo que sabemos es que se sienten muchos traicionados por parte de las tropas de la OTAN y de Estados Unidos. También había una imperante corrupción. Mucha de esta plata realmente no iba a entrenar a estas personas, iba a contratistas privados o provenientes de empresas privadas de seguridad de Occidente.
y también pues muchos se quedaban en las cúpulas. Entonces el soldado promedio y el policía promedio había un grado de deserción gigantesco. Así como se veían algunas cifras de 300 personas reclutadas al mes, entre 500 y 600 desertaban. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque se les trataba de dar algún tipo de unidad cuando realmente veían pues, una corrupción rampante y tenían otras lealtades, ya sean étnicas o religiosas. Esto hizo entonces que el ejército afgano y las fuerzas de seguridad afganas en general no fueran muy efectivas contra la insurgencia de los talibanes. Pero esto no significa que no lucharan. De hecho, si vemos las cifras de muertes, las principales muertes vienen de estas fuerzas de seguridad, no de la OTAN ni de Estados Unidos. Es decir, llegar y argumentar, como se ha dicho, que el ejército afgano no luchó, es una mentira. Sí lucharon. El problema es que tenían pues, debilidades estructurales, como ya ha mencionado Valeria, que les impidió realmente tener algún grado de efectividad. Sí, y Valeria, digamos, pensando en esta misión estadounidense, ¿verdad? Una de las grandes críticas es que efectivamente no consolidó, digamos, instituciones y siempre, digamos, pareció que una vez que se retiraran, más bien efectivamente iba a caer de inmediato el régimen, ¿verdad? ¿Cómo se valora esta ocupación en términos de lo que están dejando atrás y cómo explicar la idea que dijo precisamente el presidente Biden de que Estados Unidos nunca pretendió construir un Estado o institucionalidad? Sí, bueno, ese cambio de discurso lo vemos muy recientemente. En realidad, al inicio de la invasión, sí se hablaba de la construcción no explícitamente de la construcción de una nación, pero de ciertas libertades que eran cooptadas a las mujeres y que venía a devolver la invasión y que venían a devolverlas en el sentido de que se iba a construir un Estado lo suficientemente sólido como para proteger estas libertades. Sin embargo, lo que vemos en la práctica es pocas instituciones que pudieran garantizar la seguridad y, como lo decía Javier, el hecho de que ciertas funciones esenciales del Estado fueran dedicadas o fueran financiadas, digamos, hacia actores no estatales y estos fueran los encargados de hacer cumplir esas actividades, implicó una corrupción endémica. Al final, los contratos del Estado eran cuantiosos e iban a poblaciones privadas, digamos, dentro de este círculo de corrupción que estaba en torno a Kabul. Entonces no fueron cambios de gran trascendencia, tampoco habían suficientes operadores jurídicos que pudieran aplicar la ley y por eso la Constitución fue tan frágil. En todo el territorio la cantidad de operadores jurídicos era mínima y eso hacía que las poblaciones tuvieran que recurrir a tribunales islámicos de los talibanes para la resolución de sus controversias. Estos tribunales, por supuesto, son acusados de muchísimas violaciones a los derechos humanos, no solo en cuanto al debido proceso, sino la misma ejecución de la pena, y lo que hizo que en realidad el Estado no lograra satisfacer las necesidades más fundamentales. Y aquí se habla de un fenómeno que se llama la bunkerización de lo que hacían no solo los actores estatales, pero también las organizaciones internacionales y los organismos no gubernamentales, en el sentido de que estaban encerrados en Kabul, no conocían a sus poblaciones, no trabajaban con ellos y ellas, no entendían sus necesidades y por eso la reconstrucción de ese tejido y la posibilidad de ejercer políticas públicas hacia la población de acuerdo con sus necesidades no fue cumplido durante este periodo. Claro. Y Javier, una de las críticas que hacen diferentes analistas internacionales es que se podría comparar la salida de Estados Unidos de Afganistán con la salida de Vietnam. ¿Es, digamos, válida hacer esta comparación? ¿Hay algunas similitudes o esto no es tan correcto? Creo que sí existen algunas similitudes. Vamos a ver, Estados Unidos entra en Vietnam por una cuestión del discurso del efecto dominó, el discurso de contención de la URSS, lo que hace que no entre en un país por sus intereses estratégicos, que es lo que diría autores neorrealistas hoy, como Stephen Walt o John Mearsheimer, sino que entre realmente por una cuestión discursiva, ideológica, que le hace cometer errores de sobreexpansión. Algo muy parecido pues, se dice de parte de Afganistán y se está pues, narrando la historia de forma retrospectiva de esta forma. La diferencia es que pues Al-Qaeda sí presentaba una amenaza directa a los intereses vitales de Estados Unidos en Medio Oriente, y especialmente a través de los ataques del 11 de septiembre, ¿verdad? Entonces, vemos algunas similitudes, vemos algunas diferencias. No diría que es una analogía correcta,
por el contexto muy diferente de Guerra Fría, ahora un contexto muy multipolar, pero si más nos enfocamos en la retirada estadounidense, a diferencia de Vietnam, Afganistán es una reconfiguración del poder, no una retirada del poder. Estados Unidos está buscando contener actualmente a China y está entonces dejando el terreno de Medio Oriente a sus aliados para contener el Asia-Pacífico. Y está ahorita entonces reconfigurando su poder para enfrentar a China, algo que no sucedió durante Vietnam. Entonces, como digo, pues hay algunas similitudes, hay importantes diferencias. ¿Y será posible, Javier, que, digamos, Biden tiene algunas opciones para no cumplir el acuerdo pactado por Trump? Tenía. Yo me atrevería a decir que tenía opciones. De hecho, sí, los aliados estadounidenses le pidieron a Estados Unidos dar marcha atrás con algunas entradas en ejecución del acuerdo. Incluso varios republicanos decían que el acuerdo era siempre sujeto a que los talibanes cumplieran con las negociaciones intraafganas, que sabemos que pues, no han cumplido con la cabalidad que al menos las potencias occidentales esperaban, pero con la retirada de tropas, el margen de maniobra pues, se acabó hasta cierto punto porque ya no puedes presionarlos militarmente, si bien puedes hacer lo que hizo recientemente la administración Biden, de atacar con drones o atacar con bombardeos. Lo cierto del caso es que los talibanes tienen un sentimiento de victoria muy claro, ¿verdad? Claro. La celebración de anoche fue muy ruidosa, por ponerlo de alguna forma. Por el otro lado tenés las sanciones económicas y el congelamiento de activos financieros, pero esto sabemos que a la larga los países encuentran resistencias, por ponerlo de alguna forma. Corea del Norte, Irán han sufrido, incluso la misma Rusia ha sufrido de las sanciones internacionales y al día de hoy siguen operando, por lo que vemos realmente es una pérdida de maniobra de Estados Unidos y una pérdida de maniobra de la OTAN y posiblemente la entrada en juego de otros actores. Claro. Yo creo que vamos a ir a una pausa y más bien volvemos con cuál es lo que efectivamente, Valeria, pensás, ¿verdad?, sobre estas opciones que tenía Biden de generar algún cambio con respecto a lo pactado por Trump. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de Afganistán. Antes de ir a una pausa, efectivamente, Valeria se quería referir a el acuerdo pactado por Trump y las posibilidades que tenía o que tiene Biden, ¿verdad?, para no cumplir con el mismo. Claro, sobre todo porque Javier hablaba antes de que Estados Unidos ya no se encontraba en tantas condiciones para asegurar ciertas metas, digamos, para asegurarlo cumplido en el acuerdo. Pero es que si analizamos el mismo acuerdo, también se encontraba en ese momento en condiciones y aún así, en realidad, más allá de un acuerdo, yo le llamo un anuncio de retirada de las tropas estadounidenses, porque aunque habían ciertas condiciones como el cese al fuego, como el hecho de que Afganistán no fuera utilizado como una plataforma para el terrorismo internacional, el cronograma de retirada de las tropas, la mayoría de estas cuestiones no se cumplió en la práctica, ni el cronograma de retirada de las tropas, en donde vimos bastantes variaciones de parte del gobierno estadounidense, donde se cambió la fecha. Sí. También el cese al fuego, en realidad, durante inicios de este año vemos la mayor cantidad de muertes civiles que habíamos visto durante los últimos años y por supuesto los talibanes no se abstuvieron de atacar al gobierno, de atacar a las distintas facciones. Entonces vemos como en realidad el acuerdo era un acuerdo frágil, era un acuerdo incondicional y la mayoría de las condiciones establecidas en él no se cumplieron. Por supuesto, también se define el tema de las negociaciones intraafganas, se define una fecha de inicio para las negociaciones intraafganas, pero que no garantiza el resultado de las negociaciones ni la forma en cómo son llevadas a cabo y que otorga una mayor fragilidad a la situación en Afganistán, producto de este acuerdo que en realidad no fue capaz de subsanar las principales necesidades y las necesidades estructurales que en este momento tiene Afganistán. Y Valeria, ahora, digamos, los grupos terroristas como Estado Islámico y Al-Qaeda podrían volver, digamos, a representar una amenaza
como ya se dijo, precisamente la invasión estadounidense en el 2001 estuvo motivada por, se supone, esa relación de Afganistán, bueno, y los talibanes con Al-Qaeda. ¿Podemos esperar un retorno de esa alianza? Bueno, ahorita en estos días vimos un atentado en el aeropuerto internacional de Kabul, sobre el cual el Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad. Este Estado Islámico que no acaba de nacer, lleva ya varios años dentro de Afganistán, que su derrota en Irak, en Siria, ha propiciado que se vaya a otros entornos como Mozambique, como el Sahel y también en Afganistán. Entonces vemos un resurgimiento del Estado Islámico con posibilidades de crecimiento. También vemos algunos talibanes que en este momento se encuentran decepcionados porque el talibán pactara con los Estados Unidos y que podrían desertar del talibán y unirse a otros grupos como el Estado Islámico. Pero a grandes rasgos, cuando analizamos los talibán, y contrario a lo que nos dicen de que se trata de mercenarios, tenemos que entender que hay apoyos suficientes y lealtades muy fuertes dentro del talibán que no propician que estas deserciones sean tan sencillas y tan fáciles. Entonces, este tipo de actores cuesta mucho pensar en que puedan retomar el poder, cuesta mucho pensar en que más allá de sus dominios en algunas provincias puedan llegar a Kabul y puedan alcanzar los resultados que han alcanzado los talibanes en tan poco tiempo. Tal vez, solo referirme rápidamente, en este momento los talibán y el Estado Islámico de la provincia de Khorasan, pues realmente no son aliados. Esto es importante porque por lo general se les retrata como que todos este tipo de grupos son lo mismo. No son aliados. Algo de lo que los talibanes, al menos quienes están controlando ahorita Afganistán, están tratando de dejar muy claro es que sí desean algún tipo de reconocimiento y operación internacional. Y parte de esto, como sabemos, es pues no darles ninguna excusa a la sociedad internacional o a las potencias occidentales para aislar a Afganistán, aunque ya lo han hecho. Entonces, realmente ahorita hay enfrentamientos fuertes entre los talibanes y el Estado Islámico de la provincia de Khorasan, solo para como dejarlo como que son dos entes separados. Sí, claro. Y Javier, digamos, ¿cómo se vislumbra en este momento el mapa regional, verdad? Ya un poco te has referido a esto. ¿Qué papel en este momento empiezan a jugar Rusia, China, Pakistán en todo este contexto? Bueno, empezando por los intereses de seguridad, hay claros intereses en mantener el control e incluso la sustitución del cultivo del opio. Afganistán, como decía Valeria, provee a la sociedad internacional del 82% de la heroína del mundo. Tiene 224.000 hectáreas de cultivo de opio y más bien durante la ocupación, pues el territorio de cultivo aumentó significativamente. Entonces, parte de los intereses de seguridad es controlar este trasiego de heroína y de drogas. Rusia es el principal consumidor, Irán es uno de los principales consumidores, todos tienen interés en controlar esto. Otro de los intereses también es limitar precisamente que Afganistán se convierta en albergue o refugio de grupos separatistas. China tiene una cortísima, 76 kilómetros de frontera con Afganistán, pero limita precisamente en la provincia de Xinjiang, donde está todo el separatismo uigur y donde Occidente pues tiene mucho de su mirada sobre China, por lo que China no desea que uigures separatistas musulmanes se empiecen a gestar en Afganistán, así como otros países de la región como Uzbekistán, Tayikistán, etc. Pakistán tiene ahorita en Afganistán un arma de doble filo, tiene pues intereses por tener estrechas relaciones con los talibanes, pero si vemos encuestas como el Asia Foundation Survey, lo que dicen es que los Pashtun, donde la mayoría son, de los talibanes son Pashtun, se autodefinen tanto Pashtun como nacionales afganos, por lo que ahorita hay todo un tema de cómo Pakistán puede hacer que el nuevo Estado afgano reconozca la frontera, la línea Durand, para no tener problemas separatistas dentro de sus propias fronteras. Entonces, por eso se dice que es un arma de doble filo. Y luego tenemos pues a Irán e India, que tienen claros intereses de seguridad, tienen claros intereses de no hacer que la situación de seguridad se descontrole, tanto en refugiados como en ataques contra sus territorios, ya sea por grupos extremistas o por los mismos talibanes. Y especialmente a la India se dice que es uno de los principales perdedores del terreno, porque tenía amplios intereses con el anterior gobierno de Ashraf Ghani,
y tenía muy estrechas relaciones, pero ahora ha perdido y ha entrado tarde en el juego de tener comunicaciones directas con los talibán, y esto le ha dado un mayor margen de maniobra a China, que desea incorporar a Afganistán en el llamado Corredor Económico Chino-Pakistaní, dentro de su estrategia de la iniciativa de la Ruta de la Seda. Y Valeria, ¿por qué? Vamos a ver, se sabía que Estados Unidos se iba a retirar el 30 de agosto, pero ¿por qué, digamos, numerosos ciudadanos afganos empezaron, ¿verdad?, en estos últimos días a intentar huir del país y no, digamos, desde antes? Bueno, principalmente por temor y por el miedo de que los talibanes vuelvan a instaurar el régimen de terror que en algún momento se instauró. Aunque los talibanes, eso no significa que toda la población los desprecie, tienen amplias afinidades, digamos, dentro de la etnia pashtun y dentro de varias provincias que han venido dominando durante los últimos años. Sí existe un sector de la población, principalmente el sector que vivía en Kabul, que vivía bajo una serie de libertades, digamos, de posibilidades de trabajo, de educación, que por supuesto tienen miedo y se han ido retirando. Sin embargo, este problema no es nuevo, como dice Javier, el problema de los refugiados es especialmente relevante en este contexto y ha durado muchísimos años. Estados vecinos como Pakistán, como Irán, han violado principios de derecho internacional como el principio de no devolución en materia de refugiados, entendiendo que las personas refugiadas vienen de un contexto muy particular que les hace huir y por el cual no deberían ser devueltos a sus territorios. Sin embargo, en estas fronteras han sido devueltos y también vemos discursos de securitización en otros estados vecinos, incluso promovidos desde Rusia, en donde habla que estos migrantes podrían ser personas terroristas, aunque se desconozca, digamos, el origen y las causas por las cuales las personas huyen de este país. Entonces, pareciera que la reacción no va a ser la de la recepción de las personas afganas que se encuentran en este estado de desesperación, sino simplemente el cierre de fronteras y la securitización. Y Javier, ¿será posible que se den otros vuelos de evacuación, corredores seguros? ¿Qué puede esperar la gente que no fue evacuada? Bueno, parte de la presión internacional es que los talibanes cumplan el compromiso de dejar a quienes deseen irse, pues irse. Pero ya las potencias occidentales, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, han anunciado que no van a seguir con sus vuelos de evacuación. Entonces ya cumplieron el 30 de agosto la fecha que dijeron. Y pues sabemos que han dejado entre todas estas potencias miles de personas pues, en el país. Esto va a implicar un esfuerzo de la comunidad internacional para que realmente los talibanes abran fronteras, controlan puestos fronterizos terrestres, controlan el resto de aeropuertos del país. El aeropuerto de Kabul todavía hay presencia de Turquía, pero también están en retirada. Entonces, realmente lo que podríamos decir es que va a depender mucho de la configuración del poder que sucede en el territorio, de las reacciones y de qué tanto los talibanes puedan controlar y sobrepasar la resistencia armada que ya se está conformando dentro del país para estas personas. Pero el resto de países, pues lo que han hecho Irán, Pakistán, la misma Turquía, es levantar pues muros fronterizos, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente tengo que decir que el escenario humanitario, además de las condiciones internas del país, es preocupante. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando las consecuencias de la retirada de Estados Unidos en Afganistán. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de Afganistán. Valeria, este es un tema que en general, digamos, se pone sobre la mesa desde que se está hablando, ¿verdad?, de un posible regreso, de un regreso de los talibanes al poder. Pero ¿qué significa esta retirada estadounidense para las mujeres y las minorías en Afganistán y que los talibanes lleguen nuevamente al poder?
Bueno, esto depende también de las mujeres de las que se hable, porque durante los últimos 20 años no todas las mujeres en Afganistán se han encontrado bajo las mismas condiciones. Entonces, las políticas de la invasión estadounidense, de libertades, de la Constitución que fue promulgada, nunca llegaron a muchísimas provincias, y estas provincias que han sido controladas a lo largo del tiempo por los talibanes han mantenido distintos regímenes, ¿verdad? Tampoco el control sobre los talibanes han sido los mismos, las políticas no han sido las mismas, las prohibiciones tampoco. Entonces, dependiendo de cuál ha sido el control y si controlan, es decir, con una mayor solidez alguna provincia, mayores son las restricciones, y esta ha sido como la tendencia. Entonces, en realidad, el entorno y las posibilidades para las mujeres no han cambiado muchísimo durante los últimos años, porque la invasión ha implicado otra posibilidad de dominación por medio de la opresión, por medio del colonialismo, por medio del uso de términos que no coinciden con los términos locales, digamos, necesidades que no son las necesidades de las poblaciones locales y que las mujeres han resentido durante todo este tiempo. Entonces, vemos cómo las mujeres ven que el hecho de poder votar, el hecho de que la Constitución diga que tengan igualdad de género no implica mayor beneficio cuando no tienen posibilidades de alimentarse, cuando existen adicciones de por medio, cuando no tienen posibilidades de que incluso sus compañeros se alimenten, porque para las mujeres en Afganistán es tan importante que ellas puedan avanzar como el hecho de que sus compañeras lo hagan. Claro. Entonces, por eso es bastante problemático cuando gobiernos deciden abrirle las puertas a mujeres y niñas, porque ¿qué pasa cuando tienen niños y qué pasa además cuando esa decisión implica dejar a sus familiares? Esto, por supuesto, tiene efectos sobre esta decisión, sobre si las mujeres pueden huir o no, y lo que vemos es un entorno bastante desalentador, pero no por la retirada de las tropas estadounidenses, sino porque durante los últimos 20 años las mujeres han sido la carne de cañón durante el conflicto. Sí. Y Javier, el régimen talibán ha hablado de una transición pacífica del poder. ¿Es posible creer esto tomando en cuenta, digamos, la historia? Bueno, sí, es cierto que han dicho que declararon una amnistía general, pero los reportes sobre el terreno nos hacen dudar de ello. Sabemos que han buscado a altos oficiales del ejército o del ex ejército afgano, precisamente para saber precisamente el tema de armamento, de suplementos, y bueno, para también saber el tema de seguridad e inteligencia, y a algunos oficiales, mandos medios del ejército afgano han denunciado tener un trato de torturas para que dieran la información. Entonces, pareciera que para la comunidad internacional hay un discurso, pero dentro del territorio hay otro accionar. Pero como bien ha dicho y reiteradas veces Valeria, mucho depende del grado de control del territorio que tengan los talibanes en determinadas localidades, pero sí me atrevo a decir que es muy poco probable que la transición del poder sea llevada de forma pacífica. ¿Y este compromiso que plantean de negociar el poder compartido con el gobierno afgano será también poco probable, o por el contrario, digamos, van a buscar una victoria militar? Pues prácticamente la victoria militar la han tenido. Hay focos de resistencia en Panjshir, pero es también probable que sí necesiten de los anteriores cuadros de élite políticos del anterior gobierno, porque realmente los talibanes saben en este momento la complejidad que implica ser gobierno y la complejidad que implica manejar un gobierno tan complejo, pero saben entonces que necesitan no necesariamente de las figuras y de los líderes, sino de los bandos medios administrativos y burocráticos. Y por eso es que han llamado a todas estas personas a retomar sus funciones, y los llamamientos a retomar funciones han sido recurrentes. De hecho, las personas, muchas de ellas, han decidido no acudir a ello por temas de miedo a su seguridad personal, pero los talibanes sí saben que necesitan de un llamado capital humano para poder realmente gobernar. Y Valeria, ¿qué podemos esperar en este momento de la comunidad internacional? ¿O qué deberíamos, digamos, exigirle también a la comunidad internacional, que tiene también una responsabilidad histórica con respecto a lo que pasó en Afganistán y que sigue pasando en este momento? Para mí es precisamente eso lo que hay que exigirles, la responsabilización sobre sus acciones,
Por ejemplo, en el acuerdo podemos ver que se habla de posible cooperación, digamos que va a ser dirigida del gobierno de los Estados Unidos, pero que depende del avance del diálogo intraafgano, sabiendo que no hay condiciones para el diálogo intraafgano y que además la responsabilidad de la situación de crisis en la que estamos es de los Estados Unidos y de la alianza en la medida en que fueron quienes mantuvieron estas condiciones durante los últimos 20 años. Pero esta responsabilidad, más allá de la cooperación, digamos que son algunos mecanismos que en realidad subsanan de por medio, no terminan de subsanar el problema estructural, son solo algunos mecanismos. También está el problema de los refugiados y la responsabilidad que tienen que asumirse. La recepción de personas refugiadas por una guerra que se causó gracias a estos medios es una necesidad, y esto es algo que tiene que exigirse a los gobiernos de la región, principalmente en lo que corresponde al derecho internacional, al derecho de los refugiados y a una serie de situaciones de derechos humanos que tienen que tutelarse durante el próximo tiempo. Entonces, creo que va más por la responsabilidad. Existen, por supuesto, otras medidas, como las medidas económicas, como la presión hacia el respeto de los derechos de las mujeres, pero como ya vimos, es más un discurso el derecho de las mujeres que una realidad. Entonces me parece problemático, digamos, partir desde ahí. Por eso es importante generar las condiciones para que estos derechos sean alcanzados. Entonces sí, me parece que los gobiernos externos tienen que optar por una vía de la responsabilidad más que de la incidencia directa y el condicionamiento de los programas de la ayuda. ¿Y qué cambios podríamos esperar a corto plazo en este momento en la sociedad afgana? Yo creo que esto dependerá de la reconstrucción del tejido social. En Afganistán coexisten muchísimas etnias, no solo están los pashtun, están los uzbekos, los tayikos. Entonces, creo que pasa necesariamente por la generación de alianzas, por la recuperación de la legitimidad, de la confianza, de la seguridad, de la garantía y principalmente de la seguridad, de la garantía, digamos, de condiciones para que esta seguridad no sea irrespetada, digamos, el tema de los tribunales de justicia, el tema del juzgamiento a los crímenes de guerra que ocurrieron durante las últimas 2 décadas. Entonces, creo que pasa por ahí, por esta reconstrucción del tejido y por la confianza que pueda retornar desde la población hacia las autoridades gubernamentales. Y Javier, ¿qué podríamos esperar a corto plazo de la reconfiguración, ¿verdad? Geoestratégica en este momento con la llegada de los talibanes al poder? Bueno, muy probablemente Pakistán va a tener más incidencia en el gobierno afgano y a través de Pakistán China, pero más dentro de un ámbito económico que político. Sabemos que China ha invertido más de $4.000 millones en la explotación de minería del cobre en Afganistán, pero no tiene interés pues meterse más allá en que le aseguren que sus negocios pues tengan seguridad. Más allá de eso, hay una situación muy preocupante dentro de Afganistán, que es precisamente la situación alimentaria. Dentro de los últimos 2 años, 40% de sus cosechas se han destruido producto de sequías, y esto pues hace que Afganistán, si ya de por sí era dependiente de la ayuda internacional para el ingreso de dólares y de capital, ahora lo va a hacer más para el tema de alimentos. Entonces, realmente si la comunidad internacional, como dice Valeria, puede responsabilizarse de esto, parte de esta responsabilidad pasa por entender que el congelamiento de activos financieros y las sanciones internacionales es una forma no de castigar a los talibanes, sino a la población que necesita de estos recursos hoy para alimentarse. Claro. Bueno, muchísimas gracias Javier y Valeria por haber estado acá en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas les esperamos la próxima semana. Excelente.